En estos días estamos escuchando mucho acerca de personas que están muriendo alrededor del mundo, pero al mismo tiempo también escuchamos de nuevos nacimientos. La Biblia nos habla de un nuevo nacimiento y sobre todo de lo que explicó el Señor Jesús sobre el nuevo nacimiento. Hubo un hombre principal entre los fariseos llamado Nicodemo que se acercó al Señor Jesucristo a preguntarle algo, pero el Señor sabía lo que realmente había en el corazón de Nicodemo, y allí es donde tenemos ese pasaje tan importante donde Jesús explica acerca del nuevo nacimiento. Así que antes de entrar en él, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos enseñe. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por poder acudir a ella. Oramos ante ti, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, nos guíe y que podamos, Dios, hacer tu palabra viva y real en nosotros. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Vamos a leer justamente en el Evangelio de Juan capítulo 3, que es donde encontramos este relato bíblico. Capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aunque el Señor Jesucristo continúa explicándole algunas situaciones de este nuevo nacimiento, este hombre Nicodemo realmente no estaba entendiendo muy bien. Pero quiero que entendamos algo de lo que nos habla el Señor Jesucristo y de lo que nos habla la palabra de Dios en cuanto a lo que es ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, como lo explica el Señor, no es un nacimiento físico. Quizá Nicodemo pensaba y entendía y decía: ¿cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Pero el Señor Jesucristo le explica y le lleva por el camino de la enseñanza para mostrarle que lo que le está hablando él es de un nacimiento espiritual. Realmente es necesario nacer de nuevo. Es una afirmación que está haciendo Jesús allí y lo ha dicho 2 veces. Os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, y os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Así que para poder tener ese nuevo nacimiento, o para poder tener esa entrada en el reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. ¿Y qué es ese nuevo nacimiento? Bueno, el Señor Jesucristo, en la explicación que le da a Nicodemo, le dice que este nacimiento viene del agua y del Espíritu. Y lo que le está enseñando es justamente que ese nuevo nacimiento viene acerca de creer en el Señor Jesucristo. El agua representa la palabra y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está hablando de aquel que está en el momento de nuestra conversión, aquel que ha estado testificando en nuestra vida, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, para que en el momento que creamos, el Espíritu Santo haga esa obra sobrenatural de transformación, de renovación y de cambio en nuestras vidas. Básicamente lo que Jesús le está diciendo: tienes que creer que yo soy el Hijo de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tú puedes nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es esencial, es vital y es real. Aunque no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Y quiero que pensemos en algo, o por lo menos en 3 aspectos importantes que debe traer ese nuevo nacimiento. Si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en el Señor Jesucristo, si hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Él, si nosotros en un momento de nuestra vida entendimos quién éramos nosotros, unos pecadores apartados de Dios, y entendimos ese amor de Dios tan grande que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y entendimos que Él toma nuestro lugar en la cruz y nosotros entregamos nuestra vida a Él así como Él nos entrega su justicia, entonces nosotros hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, quiero entonces decir que veamos o pensemos en 3 características que deben estar, o 3 énfasis de un nuevo nacimiento. Lo primero que me hace pensar cuando hay un nuevo nacimiento, o cuando hay un nacimiento, normalmente hay padres, ¿verdad? Nadie nace sin un padre o sin una madre. Los niños nacen en este mundo, hablando de un nacimiento natural, los niños nacen porque hubo un padre y una madre, que pueda que estén o no estén presentes, pero sí tuvo un padre y una madre. Así que en ese nuevo nacimiento usted y yo tenemos una nueva paternidad. ¿Sabe que ya no somos
hijos naturales o hijos del mundo normalmente, sino que en ese momento, cuando nacemos de nuevo, es cuando realmente empezamos a ser hijos de Dios. ¿Sabe qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 10? Dice, y en esto conocemos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Dice, el que no ama a su hermano y el que no hace justicia, no es de Dios. Así que como hijos de Dios se va a manifestar eso en nosotros. Yo tengo hijos en mi hogar y tengo la bendición de tener hijos, y mis hijos tienen un privilegio grande, tienen muchos privilegios, y los hijos de cualquier persona tienen privilegios en cada hogar, en cada familia, así como usted y yo tenemos grandes privilegios por ser hijos de Dios. Pero ¿sabe qué también tiene un hijo? Un hijo no solo tiene privilegios, un hijo tiene responsabilidades, y así como mis hijos tienen responsabilidades en mi hogar, me imagino que en cada hogar y en cada familia los hijos también tienen esas responsabilidades, y usted y yo, como hijos de Dios, como personas que hemos nacido de nuevo, entonces recibimos esa nueva paternidad. Ahora Dios es nuestro Padre. Muchas personas creen que todo aquel o todo que nace en este mundo es automáticamente un hijo de Dios. Pero la Biblia nos enseña claramente que no es así. Dice Juan capítulo 1 versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les da la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Y como acabamos de citar, Primera de Juan capítulo 3 versículo 10, hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice la misma Biblia. Así que usted y yo no éramos hijos de Dios, no nacimos siendo hijos de Dios. Normalmente creemos que todo pequeño, toda persona ya es un hijo de Dios, pero la Biblia nos atestigua y nos dice que entonces solo cuando creemos pasamos a ser hijos de Dios. Cuando recibimos ese nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo, es que pasamos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios sí, tenemos privilegios, tenemos grandes privilegios. Qué bendición que usted pueda entender que es un hijo de Dios. Pero así como tenemos privilegios, tenemos responsabilidades. Tenemos grandes responsabilidades como hijos y tenemos que vivir en torno a esas responsabilidades. Tenemos que andar en este mundo como hijos de Dios. Y qué bueno que las personas de pronto nos identificaran a nuestro alrededor como hijos de Dios. Él es un hijo de Dios, pero que nuestro testimonio, nuestra manera de vivir y nuestra manera de comportarnos demuestre que sí somos hijos de Dios, que cumplamos entonces con esas responsabilidades. Decía Primera de Juan allí que el que no hace justicia y el que no ama a su prójimo, entonces ese no es hijo de Dios. Y allí nos está haciendo caer en cuenta. Un hijo de Dios tiene responsabilidades grandes, pero un hijo de Dios dice allí entonces que debe ser así como actuar en justicia, mostrar amor a los demás. Y ese actuar en justicia nos está hablando de vivir justamente, de hacer las cosas correctas, de vivir de una manera íntegra, de hacer lo que es correcto, lo que es justo, lo que agrada a Dios. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no es reconocido porque sus actos son justos o porque tiene una manera de vivir correcta, ese no es hijo de Dios. Como hijos de Dios entonces tenemos que vivir de esa manera. Entonces lo primero que vemos es que recibimos en ese nuevo nacimiento una paternidad. Dios es nuestro Padre. Y también tenemos que entender que es un privilegio, claro, es un privilegio entender y saber que Dios es nuestro Padre. Quizá nos estamos angustiando con todo esto que está pasando, quizá está viniendo la angustia, el temor a nuestro corazón, quizá viene la duda de qué puede pasar, pero algo que tenemos que tener claro es que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, que Él no es un Padre irresponsable. ¿Sabe qué? Dios no se va a desentender de usted y de mí en medio de esta pandemia. Dios no se va a desentender ni se le va a acabar los fondos para ayudarnos en medio de esta situación. Dios está con nosotros y Él como un Padre amoroso nos está llevando de su mano por las situaciones y caminos que debemos ir. Tenemos que entender que Dios es nuestro Padre. Cuando un niño pequeño camina por la calle, toma la mano de su padre. ¿Y sabe por qué? Porque esto le da seguridad a ese niño. Nosotros tenemos que tomarnos de la mano de nuestro Padre en estos tiempos y sentir que Él es quien nos da esa seguridad. ¿Sabe qué más hace un hijo? Un hijo siente dependencia de su padre. Un hijo por sí mismo no se puede valer hasta que ha cumplido cierta edad o hasta que él mismo empieza a producir y quizá él mismo va a salir del hogar y a formar una nueva familia. Pero normalmente el hijo es dependiente de los papás. El hijo no se preocupa por qué hay que comer o cómo vamos a conseguir para traer la situación o si hay que pagar una renta
O esas situaciones normalmente no están preocupando a los hijos que son dependientes de sus padres. Nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios dependemos de Él. No perdamos esa dependencia. Entendamos que nosotros dependemos de un Padre amoroso, de un Padre todopoderoso y de un Padre que es Dios. Y Dios se hace cargo de nosotros. Tenemos que tener tranquilidad en esto sin olvidarnos que también tenemos responsabilidades como hijos. Pero otra cosa que veo en un nuevo nacimiento y que entendemos que ahí en el nuevo nacimiento que el Señor le estuvo hablando a Nicodemo es que recibimos una nueva naturaleza. No es como Nicodemo pensaba, no puedo entrar otra vez al vientre de la madre y volver a salir nuevo. No es un nacimiento físico, le explicó el Señor. Puso de ejemplo al mismo viento y le dijo, tú ves el viento, tú no lo ves, lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Pero el nuevo nacimiento es de esa misma manera. Aunque no lo vemos físicamente, sí es algo interno y espiritual. Y en ese nuevo nacimiento nosotros recibimos una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Somos personas diferentes cuando creemos en el Señor Jesucristo y cuando nacemos de nuevo, entonces somos personas distintas. Quizá físicamente nos vemos iguales, quizá nos miramos y decimos no hemos cambiado físicamente nada, pero espiritualmente e internamente sí que ha habido un cambio total, porque hemos recibido una nueva naturaleza. Teníamos una naturaleza de pecado, una naturaleza que se iba hacia el mal, pero el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha dado una nueva capacidad, una capacidad espiritual, una capacidad de vivir de una manera nueva. No éramos capaces de hacer lo bueno, no éramos capaces antes de ir por el buen camino, no éramos capaces de entender lo que Dios decía ni tener una relación espiritual. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos esa nueva capacidad, esa nueva naturaleza en nosotros. Así que como hijos de Dios y como personas que hemos nacido de nuevo, también tenemos que vivir en esa nueva naturaleza. ¿Sabe que el Señor varias veces está afirmando y de hecho podríamos decir está mandando a que vivamos en el nuevo hombre, despojados del viejo hombre con sus actos, con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, nos dice la Biblia. Nosotros tenemos que vestirnos de esa nueva naturaleza ya está en nosotros, pero el llamado que nos hace la palabra del Señor y que nos dice Dios es que debemos vivir de la manera nueva. Sería ilógico que nos regalaran una casa muy bonita, nueva, con todos los muebles nuevos, con el sofá que usted ha soñado siempre, con el último televisor, que nos dieran todos los muebles, que esa casa estuviera impecable, que estuviera totalmente terminada y muy perfecta, y nos dieran las llaves y nos dijeran, esto es un regalo para usted, porque estábamos viviendo quizá en un sitio muy húmedo, muy incómodo, y donde nos estábamos hasta enfermando. Sería ilógico que nosotros agarráramos esas llaves y dijéramos gracias, estos días voy para allá. O que quizá fuéramos a veces de visita, nos estuviéramos un par de horas y dijéramos yo vuelvo a mi antigua casa. Cierto que sería algo ilógico, pero muchas veces hacemos eso en nosotros con la nueva y vieja naturaleza. Porque aunque tenemos la nueva naturaleza o el nuevo hombre, a veces preferimos vivir en la vieja naturaleza. A veces preferimos vivir en el viejo hombre. Por eso el Señor dice, despojaos del viejo hombre. Quítate esos harapos, quítate esas mañas, esas costumbres que vienen de antes de conocer al Señor, de antes de tener el nuevo nacimiento. Quítate esas cosas feas de tu vida, déjalas atrás y vive revestido de la nueva naturaleza, de la nueva capacidad que Dios nos ha dado, de esa manera de vivir diferente como Dios quiere que vivamos. Las cosas viejas siempre nos están acechando, siempre las antiguas maneras de vivir, quizás nuestros antiguos pecados, nuestras antiguas costumbres, quizá todas esas cosas que en algún momento hicimos y están tan aferradas a nosotros, a veces siguen presentes. Por eso el Señor nos dice, despojaos de eso. El nuevo nacimiento nos ha traído una nueva naturaleza y tenemos que vivir en el nuevo hombre. Tenemos que vivir de esa manera que Dios quiere para que podamos agradarle a Él y aprovechar de esa manera ese nuevo nacimiento. No tiene sentido que sigamos en esa ratonera en la que estábamos antes hablando así de nuestra vieja naturaleza. Sigue ahí, la vieja naturaleza sigue ahí está presente, aún está presente en nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo está la nueva naturaleza. Y por eso el Señor quiere que vivamos es de la nueva vida, en el nuevo sentir. Si alguno está en Cristo, de manera que si alguno está en Cristo, nos dice 2 Corintios 5, versículo 17, nueva
criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor ha preparado cosas nuevas para nosotros y debemos vivir en esa nueva naturaleza. Pero un tercer punto que veo al recibir el nuevo nacimiento y que tenemos que entender es que también tenemos un nuevo destino, un nuevo lugar para vivir. Cuando un niño nace, tratamos o se trata de organizar todo para la venida de ese niño, ¿verdad? Si se hay las formas y si se puede, se le organiza un cuarto, se le adecúa a ese cuarto, se le pone su cunita, sus muebles, sus juguetes, se alista la ropa, la primera muda que se va a poner y se le organiza un ambiente especial para que ese niño que va a nacer llegue allí, ¿verdad? El Señor ha organizado también todo un lugar preciso y precioso para que nosotros que hemos nacido de nuevo podamos vivir allí. Dice Filipenses 3 en el versículo 20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hemos nacido de nuevo y el Señor ha preparado un lugar para nosotros. Ya no es esta tierra. El lugar donde usted va a vivir de aquí en adelante, si ha nacido de nuevo, temporalmente es esta tierra. Pero lo que nos espera es una ciudadanía en los cielos, un lugar que el Señor ha preparado. La Biblia nos enseña de cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia nos enseña de un lugar majestuoso, maravilloso, de un lugar que nuestra imaginación no puede entender, con todo lo que describe en el libro de Apocalipsis, que vendrá donde usted y yo viviremos. Pero ¿sabe qué? Nos espera una eternidad. Cuando nacemos en este mundo y nace un bebé, el médico lo mira. Muchas veces dice que le dan una palmadita, yo no me acuerdo cuando me la dieron. Pero ¿sabe qué? Dice el médico, nació vivo. ¿Sabe que eso es un término que no es tan real? Aunque nace vivo porque respira, nacemos muertos. Nacemos muertos espiritualmente. Y todo bebé que nace en esta tierra y toda persona que nace en esta tierra, aunque dicen que está vivo porque respira, nacemos muertos espiritualmente. Y el destino que nos espera en esta tierra cuando no hemos nacido de nuevo es morir. Simplemente es morir e ir a un lugar desastroso. Pero en el nuevo nacimiento, el Señor ha preparado un mejor lugar y ha preparado un mejor destino. ¿Y sabe qué? Ya no vendrá la muerte, porque cuando hemos nacido de nuevo, no esperamos la muerte, esperamos vida y vida eterna. Ese es el lugar que el Señor ha preparado. Esa es la vida eterna que Dios quiere para nosotros. Todo lo que está pasando es pasajero. Todo lo que estamos viendo es temporal. Lo que tiene este mundo, el sufrimiento y lo que vemos, esto no va a ser para siempre. Este mundo se está cayendo a pedazos. Este mundo se está destrozando. Dios lo creó perfecto en el inicio, pero este mundo, por causa del pecado, está como está. Y este mundo está destinado a la destrucción, nos dice la Biblia. Y quizá en este momento nos angustiamos por ver lo que está pasando. Quizá vemos noticias o sentimos el dolor de todo lo que sucede. Y quizá nos duele, ¿por qué está así? Yo creo que muchos hemos pensado, ¿cómo me gustaría que las cosas volvieran a la normalidad o volvieran a estar como estaban antes de todo esto? Bueno, pues ¿sabe algo? Quizá no va a pasar, y quizá dice la Biblia que todo va a ir empeorando y empeorando y empeorando, pero nuestro anhelo, nuestro destino, como hemos nacido de nuevo, no está en lo que pase acá, está en la ciudadanía celestial. Allí sí vamos a tener todo lo que quisiéramos y vamos a tener el privilegio de estar cerca de nuestro Padre, de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Así que si hemos nacido de nuevo, tenemos todo esto y muchas cosas más. El Señor le enseñó esto a Nicodemo y Nicodemo se fue con un gran interrogante. Nicodemo se fue pensando, ¿será verdad? ¿Será Jesús un maestro? ¿Será el Mesías? Bueno, más adelante en la escritura vemos que Nicodemo estuvo presente en varias situaciones y al final pareciera que aún creyó en el Señor Jesucristo porque estuvo aún ayudando en medio de su sepultura. Pero el punto no es si Nicodemo creyó o si Nicodemo se nació de nuevo. El punto es, si hemos nacido de nuevo, tenemos que vivir como personas que han nacido de nuevo. Tenemos que creer como personas que han nacido de nuevo y tenemos que esperar como personas que han nacido de nuevo. Que ese nuevo nacimiento se manifieste vivo y real en nosotros. Y ahora, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha tenido ese privilegio, si usted no ha dado ese paso de fe, si usted simplemente asiste a algún lugar o simplemente está esperando que algo pase, déjeme decirle algo, como dijo el Señor Jesucristo, de cierto os digo que os es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo.
Llegar a la presencia del Señor y llegar al reino de los cielos no es a través de una iglesia, no es a través de una religión, no es a través de un conjunto de obras, no es a través de algo que podamos hacer. Nacer de nuevo es a través de creer en el Señor Jesucristo. Y si no nacemos de nuevo, no tenemos entrada en el reino de Dios. No sé cuánto tiempo has ido a una iglesia, ni sé cuánto tiempo has visto programas de la Biblia o cuánto tiempo has abierto tu Biblia. Lo que sí debes saber es si has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, o sea, es imposible entrar a la presencia de Dios y disfrutar de todo lo que el Señor nos da cuando hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo es creer en Él. Debemos creer, confiar en Él, poner nuestra fe en Él y creer que Él tomó mi lugar. Y yo le entrego a Él mi pecado, Él me entrega su justicia por su gracia y ese es el nuevo nacimiento. ¿Ya lo experimentaste? Espero que sí. Y si no lo has experimentado, órale al Señor, pídele a Dios y déjalo entrar a tu vida, a tu corazón y entrégale tu vida de pecado y recibe esa justicia que Él nos regala por gracia, por misericordia. Así que entonces necesitamos nacer de nuevo y si ya nacimos de nuevo necesitamos vivir como personas que han nacido de nuevo. Espero que podamos pensar en esto y que esto sea edificación para nosotros y que le demos la gloria al Señor. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que nos ha dado esa oportunidad de entenderte y por tu palabra, Señor, que es esa agua que nos ha limpiado, que nos ha permitido tener ese nuevo nacimiento. Gracias, Señor, porque por la fe en ti, en tu obra majestuosa, tenemos ese nuevo nacimiento. A Dios sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.